Hola, en el video de hoy trabajamos un tema de español sexto grado que se titula Oraciones simples, yuxtapuestas y coordinadas. Para ello vamos a revisar el siguiente apunte. Las oraciones simples que participan en una compuesta conservan su independencia sintáctica, es decir, ninguna de ellas forma parte del sujeto o del predicado de las otras. Recuerda que una oración simple es aquella que está compuesta únicamente por un sujeto y un predicado. Recuerda que dos o más oraciones simples pueden formar una oración compuesta por yuxtaposición o por coordinación. Y vamos a ver entonces cuáles son las diferencias entre estos tipos de oraciones. Las oraciones yuxtapuestas se forman cuando dos o más oraciones simples se unen directamente por medio de comas, punto y coma o dos puntos. Y nos presentan dos oraciones simples. La primera es Chaplin fue actor. Recuerda, en este tipo de oraciones tenemos un sujeto, que en este caso es Chaplin porque es de quien se habla en la oración, y tenemos también un predicado, que en este caso es fue actor, ya que es lo que se dice del sujeto. Ahora también tenemos la siguiente oración. Chaplin, que sería nuevamente el sujeto porque es de quien se habla en esta oración, escribió sus guiones, que sería nuestro predicado, puesto que es lo que se está diciendo de ese sujeto. Y por último, tenemos Chaplin, nuevamente sería nuestro sujeto, y compuso música porque es lo que se está diciendo de él. Como podrás darte cuenta, comparten un mismo sujeto, Chaplin, Chaplin y Chaplin. Para no mencionar tantas ocasiones al sujeto, utilizamos las oraciones yuxtapuestas, que como recordarás mencionamos que unimos mediante comas, punto y coma, o dos puntos, así como punto y seguido. Por lo tanto, nuestra oración quedaría de la siguiente forma. Chaplin es nuestro sujeto y ahora notarás cómo hay diferentes verbos. Fue, escribió y compuso. Y estas oraciones están unidas mediante coma y la conjunción y. Recuerda, estas son las oraciones yuxtapuestas, las que se unen mediante comas, punto y coma, dos puntos o punto y seguido. Ahora, a continuación, hablemos de las oraciones coordinadas. Las oraciones coordinadas son diferentes a las yuxtapuestas, ya que la unión se genera por medio de nexos. Por ejemplo, y nos vuelven a mostrar dos oraciones simples. Chaplin hizo cine mudo. Chaplin realizó cine sonoro. En la primera oración, ¿qué se dice de Chaplin? Así es, hizo cine mudo. Ese sería nuestro primer predicado. Y posteriormente, Chaplin realizó cine sonoro. ¿Cuál sería el predicado? Correcto, realizó cine sonoro. Ahora, nuestra oración coordinada quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nuestro sujeto, que es Chaplin, y ahora nota cómo nuestros verbos se juntaron en un mismo predicado. Hizo cine mudo y realizó cine sonoro. Y como podrás ver, están unidas mediante un nexo, que en este caso es y. Ahora bien, veamos algunos ejemplos para que notes cuál es la diferencia entre todas ellas. Aquí te muestro algunos ejemplos de oraciones simples. Recuerda que las oraciones simples únicamente tienen un sujeto y un predicado. Esa es la diferencia con las oraciones compuestas, ya que las oraciones compuestas pueden tener más de dos oraciones dentro de una misma. Mi mamá cocina por las tardes. Como podrás observar, mi mamá sería el sujeto porque es de quien se habla y cocina por las tardes sería el predicado puesto que es lo que se dice de ella. En otro ejemplo, Pedro sería nuestro sujeto y salió a trabajar desde temprano sería el predicado, puesto que se está mencionando qué es lo que hace nuestro sujeto, en este caso, Pedro. Vamos ahora a leer las demás oraciones.
Recuerda, todas ellas son oraciones simples. Juan come lentamente. El gato maulla. Tú fuiste. Miriam trabaja diariamente. Los perros ladraron anoche. Esteban renunció. Tu mamá es bonita. La vaca muge fuertemente. Como podrás observar, en cada una de ellas fui señalándote los sujetos y los predicados. Recuerda que para identificar los sujetos y los predicados ya tenemos un video en el canal sobre eso. Ahora bien, veamos ejemplos de oraciones yuxtapuestas. Recuerda, estos son los signos que podemos utilizar para unir ese tipo de oraciones: coma, punto, punto y coma o dos puntos. Vamos a ver cómo las oraciones simples que habíamos escrito anteriormente ahora se convertirán en yuxtapuestas gracias a estos signos. Y recuerda, en este caso ya tenemos la unión de dos o más oraciones. Por ejemplo, como recordarás, mi mamá es nuestro sujeto y cocina por las tardes es nuestro predicado. Ahora vamos a leer la siguiente oración que se une mediante un punto. Y nos dice, su comida es deliciosa. ¿Cuál sería el sujeto de esta oración? Así es, su comida, es decir, la comida del sujeto principal, que en este caso es la primera oración que aparece. ¿Cuál sería el predicado de esta segunda oración? Correcto, es deliciosa. Así que, como podrás ver, en este caso estamos uniendo dos oraciones mediante un signo de puntuación, que es punto y seguido. Vamos a ver otro ejemplo. Pedro, recuerda que era nuestro sujeto, salió a trabajar desde temprano, sería nuestro predicado. Vamos a ver que tenemos un signo, en este caso coma, que está uniendo ambas oraciones. Y ahora presta mucha atención, puesto que solamente se nos menciona. Es muy puntual. Y te preguntaría, ¿quién es el sujeto de esa oración? ¿Quién es muy puntual? Correcto, Pedro. Por lo tanto, Pedro sería nuestro sujeto y todo lo demás sería nuestro predicado. Y entonces te preguntarás, ¿por qué en algunas oraciones sí se nos muestra el sujeto y en otras no? Bueno, pues es precisamente la función de las oraciones yuxtapuestas. Recuerda que para no estar repitiendo los sujetos en cada oración, utilizamos este tipo de oraciones para así dejar en claro que el sujeto está ahí, pero de forma implícita. Porque nuevamente, ¿quién es muy puntual? Correcto, Pedro. Y por ello es que la segunda oración está yuxtaponiéndose con la primera, es decir, está uniéndose con la primera para agregar alguna información sin que sea la oración principal. Veamos otros ejemplos. Juan, que en este caso es nuestro sujeto, come lentamente. Signo que une, coma, y nuestro segundo predicado, llegará tarde. Siguiente oración, el gato, primer predicado, maulla, signo que los une, punto, segundo predicado, no puedo concentrarme. En este caso, el sujeto sí es diferente. ¿Quién sería el sujeto? Así es, el sujeto soy yo, porque estoy mencionando que no puedo concentrarme. Estoy hablando de mí misma. Así que, como podrás ver, no siempre se va a mencionar el sujeto de forma explícita y en algunas ocasiones no necesariamente se habla del mismo sujeto en la oración. Ahora bien, te invito a que pongas pausa al video y trates de identificar cuáles son los sujetos que aparecen en las demás operaciones y cuáles son los predicados.
Vuelvo en un momento para que compares tus respuestas con las mías. Ahora observa cómo quedó realizada la división de sujetos y predicados, así como de oraciones y mediante qué signo de puntuación se realizaron. Observa y determina si ya fuiste capaz de identificar los sujetos y los predicados de estas oraciones. De no ser así, recuerda, continúa practicando para que la siguiente vez puedas hacerlo con mayor facilidad. Y en caso de que sí, muchas felicidades. Este tema te ha quedado claro y ahora puedes formar oraciones yuxtapuestas, puesto que sabes cuál es el orden que llevan. Por último, veremos algunos ejemplos de oraciones coordinadas. En este caso, recuerda que las oraciones coordinadas se unen muy similarmente a lo que vimos en las oraciones yuxtapuestas. Sin embargo, en este caso no utilizamos signos de puntuación para unir nuestras oraciones, sino que utilizamos nexos, como los que te señalo en este recuadro. Y, para qué, ni, qué, luego, por qué, pero, aunque, cómo, dónde, cuándo, o, etc. Y ahora bien, vamos a ver algunos ejemplos. Recuerda, estamos retomando las mismas oraciones simples del inicio, pero ahora le estamos agregando una segunda oración, en este caso con este tipo de nexos. Y nos indica en la primera oración que ya sabemos que mi mamá es el sujeto, cocina por las tardes es el predicado, y ahora nota cómo estamos utilizando el nexo y para poder utilizar los demás. En este caso sí tenemos un sujeto que es yo y el resto sería nuestro predicado. Ahora lee con mucha atención lo que dice la oración. Mi mamá cocina por las tardes y yo por las mañanas. Como podrás darte cuenta, en este caso, la oración tiene dos sujetos dentro de la misma, dos predicados y tenemos un nexo que nos ayudará a determinar qué tipo de oración es. En este caso es una oración coordinada. Ahora vamos a un segundo ejemplo. Pedro, que ya sabemos que es nuestro sujeto, salió a trabajar desde temprano, que sería nuestro predicado. Estaríamos uniendo mediante el nexo ¿por qué? Y posteriormente tendríamos nuestro predicado. Quiere ganar dinero extra. Ahora bien, pon pausa al video y trata de identificar los sujetos y los predicados de las oraciones restantes, así como de identificar también cuáles son los nexos que se están utilizando para unir estas oraciones coordinadas. Ahora compara la separación que hiciste de palabras con la que tengo en pantalla. En el caso de los nexos que utilizamos fueron y, por qué, para qué, ni, aunque, dónde, cuándo, o. Y recuerda, también aquí tenemos otros más para que escribamos más opciones de respuesta. Entonces hacemos un breve resumen. Las oraciones simples son aquellas que únicamente tienen sujeto y predicado. Las oraciones yuxtapuestas son aquellas que tienen dos o más oraciones, pero todas están unidas mediante un signo de puntuación, que en este caso podría ser coma, punto y seguido, dos puntos o punto y coma. Y por último, con las oraciones coordenadas también se hace la unión de dos o más sílabas, pero en este caso utilizamos nexos como los que están en el recuadro. Y, para qué, ni, qué, luego, por qué, pero, aunque, cómo, dónde, cuándo, o, etc. Recuerda que para mejorar tu habilidad para escribir este tipo de oraciones, lo más recomendable es que practiques escribiendo diferentes ejemplos. Espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.